Muy buenas tardes para todos. Hoy es 24 de marzo del 2021, son las 5 y 7 de la tarde. Esta es la sesión en línea de la semana, pertenece al área técnica y vamos a dar la introducción a lo que es la fase de diseño y a las evidencias que están pues, asociadas a esta fase que tiene que ver con el área técnica. Disculpe, Libby, buenas tardes. No se escucha muy bien. ¿No me escucha bien? No, no. Ok, un segundo, voy a cambiar el micrófono. Hola, ¿me escuchan mejor? ¿Me confirman, por favor? Ahora sí, muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, ya ahora sí proseguimos. Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Entonces, como ya les había mencionado, damos inicio a la fase 3 diseño desde el día de ayer. Vamos a compartir lo que es las evidencias que tienen que ver con esta fase 3 diseño, el cronograma, las fechas de entrega de cada una de las evidencias, tanto del área técnica como del área de inglés y del área transversal, y hacer la introducción pues a esta fase. La agenda de nuestra sesión es la siguiente. Vamos a hacer la presentación del cronograma de la fase diseño, vamos a hacer la introducción a la fase, luego vamos a hacer la orientación de las evidencias del área técnica, vamos a dar algunas recomendaciones, las conclusiones y luego el espacio para las dudas e inquietudes. Bien, ¿dónde podemos encontrar el cronograma? Entonces, la mayoría ya sabe, pero pues no está de más volverles a indicar cuál es la ruta. Cuando ingresan ustedes a la ficha, a cada una de sus fichas, ya sea la 2175-950, 2175-951 o 2175-956, pueden ingresar al lado izquierdo al menú de herramientas, contenido del curso. Una vez en el contenido del curso, damos clic en la carpeta proyecto y en la carpeta proyecto podemos encontrar la carpeta que se titula cronogramas. Dentro del cronograma está la carpeta de cronograma de actividades, encontramos la del cronograma general, la de la fase de identificación que ya finalizamos y cerramos definitivamente, a no ser
que en el comité de evaluación y seguimiento, los que no hayan podido completar evidencias de esta fase y hayan podido demostrar de alguna forma la justificación del por qué no completaron estas evidencias, y el comité pues debata y estudie cada uno de los casos. Asimismo podremos saber si se puede volver a abrir esta fase para aquellas personas que todavía no la han completado. Está el cronograma de la fase 2 análisis. Esta fase todavía va a seguir abierta. Se va a tener abierta hasta tiempo limitado, igual que la fase de identificación tuvo su tiempo. Esta fase igualmente, yo les recomiendo a los que están atrasaditos en algunas evidencias de esta fase que por favor se pongan al día lo antes posible. Ojalá antes del comité de evaluación y seguimiento. Y está ya el cronograma publicado de la fase 3 diseño para que ustedes lo miren, para que revisen la fecha de inicio, la fecha de finalización de cada una de las actividades de proyecto de esta fase. Acá ya está, les puedo poner aquí lo que es la actividad de proyecto 4 de la fase 3 diseño. Esta actividad de proyecto 4 se titula Determinar la estructura lógica del sistema de información. Está asociada a 4 competencias y a más o menos 2, 4, 6, 7, 8 resultados de aprendizaje. 3 del área técnica, 2 del área de bilingüismo y 2 del área transversal, que son los que van a ser calificados con el desarrollo de las evidencias. Esta actividad de proyecto 4 está relacionada a la actividad de aprendizaje 5, que se titula Diseñar el modelo relacional de la base de datos y las interfaces gráficas de usuario, que incluya el modelo contractual para su adquisición de acuerdo con unos términos de referencia. Esta actividad de aprendizaje la iniciamos el 23 de marzo, ayer, y la terminamos el 10 de mayo del 2021. Las evidencias del área técnica son las siguientes: cuestionario técnico AP4, elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar. El cuestionario técnico AP4, recuerden que lo empezamos ayer, está abierto. Y como siempre, tenemos la misma, pues yo trato de tener este mismo sistema, y es que ustedes puedan tener ese cuestionario disponible durante toda la actividad de proyecto, o sea que tendrían hasta el 10 de mayo para poder dar respuesta a ese cuestionario. Se abordan material del área técnica y del área transversal. En la guía mencionan, creo que también algunas preguntas de inglés, pero yo revisé el cuestionario y no hay preguntas de inglés. Entonces ahí les adelanto ese dato. Se enfoca más que todo en el material del área técnica y del área transversal. Entonces el cuestionario del 23 de marzo hasta el 10 de mayo, no dejen pasar esa fecha, por favor, para presentar el cuestionario. La segunda evidencia es la elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar, que inicia el 26 de marzo, o sea, este viernes, y termina el 5 de abril, lunes 5 de abril, después de Semana Santa. Y está la evidencia 3, que es el foro Cómo diseñar prototipos y modelos de bases de datos, va del 6 al 8 de abril, y la elaboración de términos de referencia va del 9 al 15 de abril. Estas son las 4 evidencias del área técnica que vamos a desarrollar del 23 de marzo al 15 de abril, solo área técnica. Luego empiezan la evidencia del área de inglés, que es la elaboración de un manual técnico. Ese manual lo tienen que hacer desde el 16 de abril al 21 de abril. Y luego las evidencias del área transversal, donde está un ensayo a la importancia de la comunicación asertiva del 22 al 26 de abril, la participación en un foro, aplicación de herramientas de comunicación asertiva, que va del 27 al 29 de abril. Está el estudio de caso Distremate del 30 de abril al 5 de mayo, y está el foro de ese mismo caso Distremate del 6 de mayo al 10 de mayo. Entonces estas son las evidencias de las 3 áreas: actividad de proyecto 4, actividad de aprendizaje 5, desde el 23 de marzo al 10 de mayo. Como siempre, les instamos a que ojalá puedan cumplir estas fechas. Yo sé que por diferentes circunstancias de pronto algunos no lo puedan lograr, pero la idea es que las cumplan para que puedan ir al ritmo, teniendo la disciplina, organizados, para que después no se atrasen, porque en esta fase es donde más presentamos deserción de aprendices,
porque son bastantes evidencias las que tienen que realizar. Por ejemplo, pasamos ahorita a la actividad de proyecto 5, donde aquí ya tenemos 5 evidencias del área técnica que son bastante, hay 2 que son bastante pesaditas. Entonces, por eso yo les digo que es actividad de aprendizaje 4 y como siempre, traten de hacerlas en las fechas, ¿sí? Traten de llevarlas en las fechas, entregarlas en las fechas para que tengan el tiempo necesario para que puedan hacer estas que son un poquito largas. La actividad de aprendizaje 5 se titula Diseñar la estructura tecnológica del sistema de información. Está relacionada a la actividad de aprendizaje 6, establece la arquitectura tecnológica del sistema de información teniendo las buenas prácticas de calidad para el desarrollo de software, los procesos de negociación de tecnología, la normatividad y los requisitos del cliente. En estas evidencias van a tener que echar mano de las evidencias que hicimos en la fase de análisis. Los diagramas, por ejemplo, acá para la arquitectura software y para la arquitectura hardware, ahí van a tener que echar mano de los diagramas que hicimos anteriormente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, fíjense que acá es donde más resultados de aprendizaje evaluamos. Prácticamente es uno por cada evidencia. Entonces, pongan atención a ello porque pues es donde más esta fase es algo pesada. Les recomiendo desde ahora que por favor pongan mucha disciplina para que no se atrasen. Esta fase va esta actividad de proyecto va desde el 11 de mayo al 28 de junio del 2021. La primera es el cuestionario técnico AP5, que igual del 11 de mayo iría hasta el 28 de junio de oportunidad para resolver ese cuestionario. Después está la evidencia 2, que es el diseño de arquitectura software y de hardware para el sistema de información en desarrollo, del 14 al 24 de mayo. La evidencia 3, identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo, va del 25 al 27 de mayo. Esta evidencia tiene 3 días nomás. Es corta, por eso solamente tiene 3 días, pero pues tienen que hacerla a conciencia. No quiero que me manden por ahí cualquier cosita porque es un cuadro que se ve como sencillo, pero ustedes deben analizar bien cuáles son los puntos críticos de su proyecto para que lo puedan plasmar ahí en esa tabla. La evidencia 4 es elaboración de cláusulas técnicas para contratación del hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo. Esta evidencia es la más larga, ¿sí? Tienen que enviar 5 documentos. Solamente esta evidencia prácticamente tiene que enviar 5 documentos. Entonces va del 28 de mayo al 9 de junio. Para esta evidencia, ojalá que ya acá no tengan que pensar en ninguna de las evidencias anteriores porque ojalá ya la hayan entregado para que no se atrasen, porque esta evidencia es la más larga, es complicadita, entonces les advierto desde ya que para esta evidencia tienen que sacar un buen tiempo. Y está por último el foro Arquitectura del Software del Sistema de Información, que va del 10 de junio al 15 de junio. Estas son las evidencias del área técnica. La AP5, la mayoría es área técnica, como ven, y solamente tendremos una evidencia de inglés y una evidencia del área transversal. La evidencia de inglés es construcción de un glosario técnico en inglés para el área ocupacional del 16 al 22 de junio, y la evidencia del área transversal es un estudio de casos de residuos postconsumo del 23 de junio al 28 de junio. Entonces, este es el cronograma. Ahora pasamos a lo que es ya la fase de diseño, que está habilitada desde el 23 de marzo. Ustedes pueden observar allí en el contenido del curso, carpeta proyecto, que la fase ya está habilitada. Está la actividad de proyecto 4 ya habilitada con el material de formación, con el material complementario y con el enlace de la primera evidencia, que es el cuestionario. Para quienes lo quieran realizar de una vez, tienen el tiempo de leer todo el material. En estos días, si quieren, la pueden hacer de una vez, pero como les digo, yo les dejo la opción para que la hagan hasta el 10 de mayo, si de pronto no tienen mucho tiempo para de pronto asimilar toda la información en estos 3 días. También está la guía de aprendizaje. Entonces allí en la carpeta de la actividad de proyecto 4 tenemos la guía de aprendizaje de la actividad de proyecto 4. Está la guía en PDF, está para que descarguen los formatos de evidencia. Recuerden que no es precisamente en esos formatos en los que se deben enviar las evidencias, sino que tratamos de que las envíen en Word, aplicando las normas APA. Hace poco el instructor Omar les compartió APA en séptima edición.
el documento que hace parte del SENA, entonces los invito a que lo lean para que envíen las evidencias con ese formato. Y esta es como una guía para que ustedes tomen ese formato de lo que deben hacer. Ahí está la descripción de la evidencia individualmente. Entonces pueden leer ahí lo que requiere cada evidencia. Y está el descargue de los instrumentos de evaluación, donde ustedes se pueden guiar para que ustedes vayan chuleando si cumplen o no cumplen con lo entregado cada uno de los ítems que están allí relacionados. Listo, entonces entramos ahora a lo que es la fase 3 diseño. Entonces la actividad de proyecto 4 consta de 9 evidencias, como pudimos ver en el cronograma, tiene una duración de 264 horas y se proyecta realizar en 1 mes y 17 días, con un promedio de trabajo académico diario de mínimo 2 horas para el desarrollo de las actividades. Recuerden que ese es un mínimo, pero si ustedes pueden obviamente tener más tiempo, pues mucho mejor. Contará con el acompañamiento de instructores de la competencia técnica, inglés y transversal. Es importante que el aprendiz organice su tiempo dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y de las evidencias que se mencionan a continuación. Entonces aquí está relacionado en el cuadro las actividades, las competencias, los resultados de aprendizaje, el material, están las evidencias clasificadas por evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño. Entonces es bueno que ustedes revisen bien este cuadro en la guía de aprendizaje. En la fase de diseño, el aprendiz abordará temáticas que le permitirán, de acuerdo con su proyecto formativo, elaborar los aspectos que le permiten determinar cómo se va a construir el sistema de información propuesto en la fase de análisis por medio de los diseños de interfaces, modelos de bases de datos, utilizando patrones de diseño en base de la arquitectura de la solución a implementar. Estas evidencias se basan en evidencias realizadas en la fase de análisis, como es aquí. O sea, los diagramas que hicimos nos van a servir de base para poder hacer los diagramas que vamos a hacer en la fase de diseño. Sobre todo en las primeras evidencias, se van a dar cuenta ahorita que en base a los modelos ya realizados, ustedes van a poder hacer las nuevas evidencias. Bien, entonces aquí está la actividad de aprendizaje 5, que es diseñar el modelo relacional de la base de datos y las interfaces gráficas de usuario que incluye el modelo contractual para su adquisición de acuerdo con unos términos de referencia. Entonces, hay 4 evidencias del área técnica: el cuestionario, la elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar, el foro, cómo diseñar prototipos y modelos de base de datos, y por último, la elaboración de términos de referencia. Hoy no vamos a abordar esta última evidencia, ¿listo? La vamos a abordar en el próximo encuentro del área técnica. Los resultados de aprendizaje son 3 que se van a evaluar en esta AP4. El primero está relacionado a las 2 primeras evidencias, el siguiente al foro y el último a la elaboración de términos de referencia, para que lo tengan presente, por favor. El material de formación del área técnica es el objeto de aprendizaje, interfaz gráfica de usuario, patrones de diseño, conversión de mera modelo relacional, diseño de mecanismos de seguridad y control, y el PDF de términos de referencia para contratos de desarrollo de software. El material de formación tiene 2 laboratorios, que es el diseño de interfaces y el laboratorio modelo relacional de la base de datos. Recomiendo, insto y motivo a que estos laboratorios ojalá los puedan hacer antes de hacer la evidencia 2. ¿Listo? Si ustedes tienen tiempo, háganlo. Con eso ya tienen mucha idea para poder desarrollar esas evidencias, sobre todo la evidencia número 2. Aquí están los pantallazos de lo que son los laboratorios. Están los instaladores para descargar los programitas para hacer las interfaces gráficas. Estaba el Samid Mockup y está GoMockitBeer. Y está para hacer el modelo relacional lo que es DB Designer. Allí están los tutoriales de cómo es la instalación, de cuál es la página donde pueden acceder para descargar el programa y todo esto. Entonces, yo les motivo a que hagan estos 2 laboratorios primero, revísenlos o al menos vean los videotutoriales. ¿Listo? De pronto, si no alcanzan a hacer los ejercicios que están allí, al menos los videotutoriales de cada laboratorio que los hayan visto.
La primera evidencia es el cuestionario técnico AP4 y dice lo siguiente: con el fin de obtener evidencia de esta actividad de apropiación con relación a los conocimientos adquiridos por el aprendiz para el logro de los resultados de aprendizaje previstos, mediante la interacción de este con el material de estudio suministrado en cada uno de los objetos de aprendizaje dispuestos en plataforma, se dispone de un cuestionario que determina si el aprendiz maneja adecuadamente los conceptos sobre diseño de interfaces de usuario, patrones de diseño, conversión del modelo entidad-relación a modelo relacional, diseño de mecanismos de seguridad y control, tips de gramática en inglés, tiempos presente y pasado, comunicaciones asertivas, racionales, orientados hacia la convivencia y resolución de problemas. Entonces, esa es la temática que va a abordar el cuestionario. Como ustedes saben, pueden acceder al cuestionario a través de la carpeta proyecto, fase 3 diseño, actividad de proyecto 4, buscan en la carpeta que dice cuestionario AP4, al ingresar a ellas van a encontrar el enlace, cuando dan clic en ese enlace, se les despliega al lado derecho la ventana donde ustedes pueden ver encontrar el botón ver evaluación. Dan clic allí en ver evaluación, luego leen las instrucciones de la evaluación y luego dan clic en continuar y ahí ya se despliegan las preguntas. Son 4 páginas, cada una de 5 preguntas. Entonces dan respuesta a las 20 preguntas y luego dan clic en enviar. Esta calificación es automática, entonces ustedes pueden ver de una vez en la opción calificaciones esto que notas sacaron en este cuestionario P4. Listo. Para la evidencia 2 dice lo siguiente: elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar. Descripción de la evidencia. Con base en las técnicas aprendidas en los objetos de aprendizaje conversión de mera modelo relacional, el aprendiz deberá entregar la lista de las tablas, campos, llaves primarias y llaves foráneas de la base de datos del sistema de información a desarrollar. Teniendo en cuenta las técnicas presentadas en el material de estudio de objetos de aprendizaje interfaz gráfica de usuario, el aprendiz deberá elaborar las interfaces gráficas del sistema de información que se encuentra desarrollando. Entonces, esta evidencia se divide en dos, ¿sí? ¿Qué debe contener la evidencia? Primero, la elaboración del modelo relacional de la base de datos. A partir del modelo entidad-relación que ya hicimos en la actividad de proyecto 3 y las técnicas revisadas en los recursos de la actividad de proyecto 3, el aprendiz deberá elaborar el modelo relacional, es decir, las tablas, campos, llaves primarias, llaves foráneas del sistema de información a desarrollar. Lo anterior se deberá entregar en formato de hoja electrónica con la siguiente estructura. Entonces aquí está la tabla que debemos diligenciar en base a la conversión del modelo entidad-relación que ya tienen y luego pasarlo a un modelo relacional. O sea, esta tabla va a ser el resultado de las técnicas que están allí, que se enseñan allí en el material y que voy a explicarles acá a grosso modo en la presentación. Y el paso 2 es elaboración de las interfaces. Con base en los casos de usos que se levantaron en la actividad de proyecto, el aprendiz deberá crear las interfaces de usuario para cada uno de ellos. Las interfaces las podrá hacer el aprendiz en cualquiera de las herramientas revisadas. Después de diseñadas, deberá exportarlas a un formato de imagen PNG o JPG. Con este último archivo, el aprendiz deberá diligenciar un documento de procesador de texto con la siguiente estructura. Entonces, igual, esto tiene que diligenciar esta tabla, ponen el nombre del caso de uso y ponen la imagen de la interfaz diseñada para ese caso de uso. Entonces recuerden que los casos de uso los hicimos ya en los diagramas anteriores. Entonces ustedes van a coger los casos de uso de su proyecto y les van a hacer la interfaz gráfica. Y es como dice acá, lo anterior se requiere para cada interfaz de usuario diseñada. O sea, caso de uso, interfaz, caso de uso, interfaz, caso de uso, interfaz. ¿Listo? No es que me van a poner caso de uso tal y una sola interfaz. No, recuerden que un sistema de información, pues debe tener varias ventanas, digámoslo así, varias diferentes menús, opciones donde el usuario va a tener que ingresar. Entonces ustedes me van a mostrar cómo visualizan ustedes que el usuario va a interactuar con el sistema a través de qué interfaces. ¿Listo?
Productos entregables entregarán 2 archivos así, hoja electrónica con el modelo relacional y documento en procesador de texto con interfaces gráficas en formato PNG o JPG. Esta hoja electrónica sí me la van a entregar, pero aparte de esa hoja electrónica, yo necesito saber que ustedes hicieron el proceso de pasar el modelo entidad-relación a modelo relacional. Y en esta hoja electrónica, pues no me lo van a poder mostrar, pero sí me lo van a poder mostrar a través de pantallazos. ¿Listo? Que ustedes cogieron el modelo entidad-relación, aplicaron la técnica que está allí, lo convirtieron en modelo relacional y una vez con el modelo relacional pasaron a diligenciar esa tabla que está allí o que deben hacer en la hoja electrónica. Y este documento, si es en procesador de texto, o sea, Balsamiq Mockup y Go Mockingbeard, uno hace las interfaces allí y ellos tienen la opción de que uno puede descargar esas imágenes a JPG o a PNG. Entonces las descargan, hacen el documento bien presentado con su portada, con los nombres del equipo de trabajo, con el nombre del proyecto que están desarrollando y empiezan a colocar los cuadros, ¿cierto? Nombre del caso de uso y la interfaz. Si en los casos de uso debieron haber sido documentados, ¿sí? La idea es que ojalá me los entreguen documentados, no solamente el nombre del caso de uso, sino de una vez documentado, pues para yo tener más o menos idea de qué se trata el caso de uso. ¿Listo? Seguimos. Entonces, empezamos con el punto 1, que es la elaboración del modelo relacional de la base de datos. Porfa, me dicen por ahí cuando falte un minutito para pues terminar antes y de pronto no quedar como interrumpidos. Primer paso 1, elaboración del modelo relacional de la base de datos. Entonces, transformación del MER al modelo relacional. ¿Qué nos dice esta temática? Nos dice lo siguiente: luego de terminar un modelo entidad-relación, debe entrarse en el diseño de un modelo lógico, el cual es llamado modelo relacional. La forma como se logra desarrollar una base de datos relacional es a través del modelado y la metodología de diseño de una base de datos puede estar enfocado en los siguientes 3 aspectos. ¿Listo? El primero, que fue el que ya hicimos, que fue el modelo conceptual, que fue el modelo entidad-relación, donde allí podemos identificar las entidades, las relaciones y los atributos que permiten dar solución al problema planteado, ¿cierto? El problema que tiene cada una de nuestras empresas que hemos analizado ya y que hemos, a través del modelo entidad-relación, a través del modelo de procesos y a través del modelo de clases o el modelo de estructura, darle un sentido lógico, ¿cierto? Lo pudimos plasmar, qué es lo que queremos hacer, cómo vamos a solucionar ese problema. Y ahora viene el modelo lógico, que es el modelo relacional. Este permite llevar el modelo entidad-relación a la expresión lógica que incluye relaciones lógicas entre los datos. O sea, en base a este modelo entidad-relación lo vamos a transformar a un modelo lógico y para poder hacer eso existe una técnica que vamos a mirar a continuación. Y por último existe el modelo físico, que nos permite llevar la implementación de la base de datos a un gestor de base de datos. O sea, este modelo lógico, que es el modelo relacional, nos va a permitir plasmar ya físicamente en el gestor, o sea, ir ya al gestor de base de datos y yo poder crear mis tablas y la información que quiero del sistema de información, la que quiero plasmar allí, la que quiero almacenar, la que quiero administrar, la que quiero relacionar, etc. Sí, reglas generales de transformación. Entonces vamos a poner atención. Dice: la transformación de un modelo entidad-relación a relacional se puede expresar mediante un esquema relacional o un modelo relacional. O sea, antes de pasar al modelo relacional en sí, podemos hacer primero lo que se llama un esquema relacional. El esquema relacional consta de palabras y relaciones mediante flechas que indican la asociación de las entidades. El modelo relacional es un dibujo que representa las tablas, atributos, llaves primarias y llaves foráneas según la transformación realizada. A continuación se explica detalladamente la transformación de un MER según las reglas para las entidades y se expresa en esquema relacional y modelo relacional. O sea, acá nos ponen un cuadrito donde tenemos nombre, atributo, atributo 2, identificador y candidato. Así tenemos nosotros el esquema de nuestro modelo de entidad-relación, ¿cierto? Así. Entonces, al pasarlo al esquema relacional, nos ponen un ejemplo como una plantilla acá abajo donde dice que va el nombre de la tabla, entre paréntesis va el identificador, luego va el atributo 1, luego va el atributo 2 y luego va la llave candidata
y se cierra paréntesis. Esa es como la plantilla de cómo se representa un esquema relacional. Siguiente, dice transformación para las entidades y atributos. Entonces, para pasar a los modelos relacional, ¿qué nos dice de las entidades? Que las entidades pasan a ser tablas. ¿Qué nos dice de los atributos? Que los atributos pasan a ser columnas o atributos de la tabla. Que los identificadores principales pasan a ser claves primarias y que los identificadores candidatos pasan a ser claves candidatas. La siguiente imagen ilustra los anteriores elementos. Entonces acá nos ponen un ejemplo ya de una tabla, ¿cierto? Ya de una entidad que se llamaba, por ejemplo, empleados, deduzco yo, porque sus primeras tres iniciales es EMP y por los tipos de datos que tiene, los atributos que tiene. Entonces, por ejemplo, esta entidad de empleados, ¿sí? Tenía atributos como ID, nombre, cargo, jefe y departamento ID. Entonces, esta tabla empleados, esos atributos pasaron a ser columnas en una tabla, como lo podemos ver aquí. Y cada uno de esos atributos, ¿cierto? Que se convirtieron en columna, son nombrados en esa tabla, primero con las tres primeras iniciales del nombre de la tabla. Por ejemplo, acá dice EMP ID, EMP nombre, EMP cargo, EMP jefe y DEP ID, o sea, departamento ID. Entonces, en esta columna, en la primera columna podemos ver que está, en esta primera columna podemos ver que está el ID del empleado, ¿sí? Esta columna es la llave primaria, primary key, y las demás columnas son atributos que hacen parte de esa entidad empleado. Y como último podemos saber que está relacionada a una llave foránea que debe ser departamento ID. Otros elementos que podemos encontrar en esta tabla es que, por ejemplo, la columna titulada MP jefe no tiene dato. Y acá nos identifica que esto es un campo nulo. Cuando nosotros estamos creando las tablas en las bases de datos, debemos identificar si nuestros atributos pueden ser nulos o no pueden ser nulos. Eso es muy importante. Por ejemplo, en una tabla como estas, creeremos todos que un ID, un empleado no puede estar nulo, ¿cierto? Todos debemos tener una identificación y más sobre todo si es la llave primaria. También tenemos lo que es un filo, una tupla, donde podemos ver un conjunto de atributos, ¿cierto? Que ya tienen información, por ejemplo, el cargo del empleado es de vendedor, el jefe de este empleado debe tener un código, debe ser el 1100, y el ID del departamento al que pertenece es 30. A esto le podemos llamar un filo o tupla. Y podemos ver que la intersección entre una columna y una fila, eso es lo que nosotros llamamos celda o campo. ¿Listo? Esto es una tabla donde se puede ver cómo se transforman las entidades y los atributos en una tabla, en un modelo ya relacional. Ahora vamos a ver ya a través de un ejemplo específico, sencillo, aquí, esto, cómo se transforma, ¿listo? Del modelo entidad-relación al esquema relacional y luego al modelo relacional. En el modelo entidad-relación nosotros tenemos lo siguiente, ¿cierto? Cada uno ya sabemos lo que tenemos ahí al frente, ese diagrama, en ese diagrama podemos ver la entidad aprendiz. Esa entidad aprendiz tiene sus atributos, que es apellido, nombre, cédula, teléfono, email, ¿cierto? Ahora esa entidad la vamos a pasar al esquema relacional. ¿Cómo la pasamos al esquema relacional? Entonces, ponemos las letras TBL, que es en lo que se referencia a tabla, ¿cierto? Aprendiz, ponemos el nombre de la entidad con la primera letra en mayúscula. Abrimos paréntesis, ponemos APR cédula, porque aquí estamos indicando que esta cédula pertenece a esa tabla aprendiz, ¿cierto? Coma, APR nombre, APR apellido, APR teléfono, APR email. Si todos estos atributos tienen el APR, porque nos estamos identificando que hacen parte de la tabla aprendiz.
En ese esquema, la llave primaria se identifica porque se encuentra subrayado el atributo que será la llave primaria. Como vemos acá, no está subrayado, pero en este caso sería APR cédula, ¿cierto? Ese es la llave primaria. ¿Cómo pasamos esto a modelo relacional? Entonces, no va a ser difícil porque ya sabemos que en el modelo de clases trabajamos con este tipo de diagramas donde es un rectángulo, ¿cierto? Y dentro del rectángulo ponemos los atributos de esa entidad. Entonces, para el modelo relacional, hacemos el rectángulo, le damos el título a la tabla, que como vimos en el esquema relacional se llama TBL aprendiz, ¿cierto? Ponemos de primera lo que es la llave primaria. Sí, dime. Hay un compañero que dice que ya quedan menos de un minuto. Listo. Entonces salgamos y volvemos a entrar. ¿Listo? Gracias. Listo, voy a dar un minutito para que sigan entrando. Listo. Ya se va a cumplir el minutito. Entonces voy a compartir mi pantalla nuevamente. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirma alguien? ¿Me confirman, porfa, si pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe. Gracias. Listo. Entonces seguimos con lo que es modelo relacional. Entonces creamos lo que es la tabla, ¿cierto? A través del rectángulo. Ponemos la llave primaria, que como vimos en el esquema relacional es APR cédula, y le ponemos al frente el tipo de dato. ¿Sí? Yo revisando el material, no hay mucha información acerca de lo que son los tipos de datos. Les voy a compartir en el chat ahorita que terminemos la presentación 2 paginitas donde pueden encontrar lo que son los tipos de datos. El tipo de datos es el que me va a decir si es texto, si es numérico, ¿sí? Si es fecha, si es moneda, qué tipo de dato es. Ese es lo que se va a ingresar a través del teclado, qué tipo de dato es, ¿sí? Para saber si lo recibe o no lo recibe. Si, por ejemplo, la cédula es entero, que ahí dice que es entero, yo no puedo escribir letras. Por ejemplo, el sistema me va a tener que generar una pantalla que me diga, por favor, genere un tipo de dato numérico, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de datos. Yo revisé el material y no hay mucho acerca de los tipos de datos, entonces ahorita en el chat me recuerdan, por favor, en el chat les voy a compartir 2 paginitas donde habla acerca de los tipos de datos para que ustedes puedan tenerlos presentes. Entonces, luego de que se coloca la llave primaria, ¿cierto? APR cédula, se coloca su tipo de dato, se subraya, como vimos allí, que se subraya el atributo de la llave primaria, y luego ponemos los demás atributos, APR nombre, que tiene tipo de dato varchar, apellido varchar, que esos son de texto, teléfono que es entero, y el mail que también es varchar. Entonces, esta es la forma de representar esa entidad y esos atributos en el modelo relacional. Dice, la tabla se llama TBL, acá le falta la L, TBL aprendiz, y la llave primaria se identifica porque el nombre puede estar subrayado, tener al frente el estereotipo PK, que es primary key, o una llave en color amarillo. Entonces acá podemos ver que tiene la llavecita y que está subrayada. ¿Listo? Nota, fíjense que esto es muy importante.
Dice, para garantizar unicidad de estilos, se debe recordar que debe tener una estandarización para nombrar las tablas y los atributos. Por ejemplo, para este caso la entidad aprendiz se convierte en la tabla aprendiz y es llamada TBL aprendiz. El estilo de nombrado es iniciar con las 3 primeras letras TBL para indicar que es tabla, seguido del nombre de la entidad e iniciando con la primera letra en mayúscula, como lo podemos ver ahí, TBL, aprendiz, la primera letra está en mayúscula. Para el atributo apellido, en el modelo relacional se convierte en APR apellido, indicando APR que viene de la tabla aprendiz y seguido del nombre del atributo, cada uno iniciando en mayúscula la primera letra. ¿Sí ven? APR nombre tiene el nombre, la N en mayúscula, APR apellido tiene la A en mayúscula, APR teléfono, la T en mayúscula, y APR email, bueno, ahí les faltó la E, pero también la E debería ir en mayúscula. Entonces, esto es un estándar para nombrar las tablas. Esto quiere decir que ustedes no pueden nombrar las tablas como quieran, sino que hay un estándar para poder etiquetarlas. ¿Por qué nos enseñan esto así? Porque al momento de pasar este modelado en físico, o sea, ya cuando vayamos a un gestor de base de datos, tenemos que tener mucho cuidado con los nombres, ¿sí? De que se escriban de manera correcta. Si, por ejemplo, usted va a escribir TBL aprendiz y de pronto le falta una R por allá, algún atributo, o por ejemplo es APR y usted le escribió AR apellido, mejor dicho, es un complique cuando nosotros vayamos a pasar esto a físico porque los nombres tienen que ser exactos, ¿sí? La base de datos va a empezar a buscar y si no encuentran como los nombres exactos de cómo están identificadas las tablas y sus atributos, va a ser un complique. Listo, por eso acá nos ponen en una nota grande que hay un estándar para poder identificar las tablas y para poder identificar sus atributos. Entonces, tómenlo en cuenta, no vayan a nombrarlo como quiera, sino que hay un estándar, hay una técnica y pues las técnicas existen para aplicarlas porque dan resultado. Listo, tengan en cuenta eso. Eso fue la transformación de entidades y atributos, ¿cierto? Cómo yo paso una entidad al modelo relacional y cómo paso los atributos al modelo relacional. Ahora vamos a mirar cómo vamos a transformar las relaciones. Entonces existe la relación muchos a muchos. Esta relación se distingue en un modelo entidad-relación porque su cardinalidad entre las dos entidades está designada por M, punticos M, o N, punticos M. Eso ya ustedes lo sabían. Entonces vamos a tomar como ejemplo este modelo entidad-relación. Acá toman de ejemplo en el material del curso el ejemplo que yo les envié al correo del caso de un centro de formación del SENA que queda en el Cauca. ¿Recuerden? Que yo se los envié donde están cómo detectar la técnica para detectar entidades, atributos y relaciones. Entonces en este material del curso también toman ese ejemplo para poder hacer esas transformaciones de modelo entidad-relación a modelo relacional. Entonces, toman una parte de ese modelo entidad-relación que es aprendiz, matrícula, curso complementario, que es una relación muchos a muchos. Entonces, vamos a tomar esa relación como ejemplo para transformarla a modelo relacional. Entonces, transformación, relación muchos a muchos. Cuando se tiene una relación de este tipo, se debe crear una nueva relación tabla. La relación se transforma en una tabla cuyos atributos son los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas que pasarán a ser claves externas. La clave de la tabla la forman todas las claves externas. Bueno, esto es un poquito confuso, ya ahorita miramos a través del ejemplo que se entiende mejor. Transformación a esquema relacional. Cuando se hace la transformación a esquema relacional, se debe tener un esquema de nombrado para las tablas que se generarán. Por ejemplo, para este caso, la entidad aprendiz, la tabla generada se denomina TBL aprendiz, anteponiendo 3 letras TBL, como ya lo habíamos dicho antes, que indican que es una tabla. De la misma manera, para los atributos de esta entidad se le antepone las 3 letras APR para indicar que son atributos de la tabla aprendiz. Así se continuará el estilo de nombrado para todos los casos de estudio y ejemplos de este material. Entonces, ¿cómo quedaría este MER en esquema relacional? Entonces, sería TBL aprendiz, ya sabemos por qué se llama así,
entre paréntesis, APR cédula, se subraya en amarillo, identificando que es la llave primaria o la primary key, APR nombre, APR apellido, APR teléfono, APR E. Recuerden que se inicia con el nombre del atributo con mayúscula. Después está TBL curso comp, ¿sí? Que es la abreviatura de la tabla de curso complementario. Entonces, para ese curso complementario, curso comp código es la llave primaria y curso comp nombre es el atributo que tiene esta entidad. Entonces, aquí pasa en esquema relacional de esa forma. De esas dos tablas, ¿cierto? Creadas ahora a través de ese esquema relacional, surge una tercera tabla, ya que tiene una relación muchos a muchos. Cuando hay relación muchos a muchos, debe de esas dos tablas surgir una nueva tabla. Y esa tabla se llama TBL real APR curso, ¿sí? Donde APR cédula de la tabla aprendiz y CURCOM código de la tabla curso complementario hacen parte de esa entidad, ¿sí? Forman a ser parte de esa entidad nueva que son las dos llaves primarias de estas dos tablas, ¿sí? Transformación a modelo relacional. Para realizar las transformaciones a modelo relacional se puede utilizar herramientas case. Para estos ejemplos se ha utilizado el software DIA. El uso de esta última se detallará en los ejercicios que acompañan el laboratorio correspondiente. Pues acá nos mandan a que revisemos allá el laboratorio para mirar lo que son estas herramientas case. Se visualiza la nueva tabla donde las llaves primarias son a la vez llaves foráneas. Nótese que la cardinalidad de la relación está representada por los rombos en blanco, uno o sombreado, muchos. ¿Sí? Acá ya empezamos a ver estos triangulitos, sabemos que esos rombos, que sabemos que los rombos representan relación, pero acá se van a pintar de color. Cuando están del lado blanquito, entonces son la relación 1 y cuando están sombreados con amarillo, entonces relaciona mucho. Y acá está la transformación ya a modelo relacional. Vemos la tabla aprendiz con su llave primaria APR cédula, con sus atributos nombre, apellido, teléfono y correo. Y está la tabla CURSCOM, que es curso complementario, donde está su llave primaria CURSCOM código como llave primaria y CURSCOM nombre como su atributo, ¿cierto? Y se crea una nueva tabla porque tiene esa cardinalidad de muchos a muchos, donde TBL rel aprendiz CURSCOMS, que es tabla relación aprendiz curso complementario, ¿cierto? Y allí van a aparecer las dos llaves primarias de esas dos tablas como llaves foráneas, ¿sí? Aquí podemos ver que tiene la FK, o sea, las llaves primarias pasan a esta nueva tabla como llaves foráneas, ¿sí? Así es que se pasa una relación de muchos a muchos a modelo relacional. Dice la nueva tabla creada llamada TBL rel aprendiz CURSCOMP, que tiene incluidas las dos llaves primarias de la tabla aprendiz y de la tabla CURSCOMP. Estas llaves en la nueva tabla son llamadas llaves foráneas y son representadas por una FK en el modelo. Listo, así se pasa. Se transforman las relaciones de muchos a muchos a modelo relacional. Ahora vamos a verlo con una relación de 1 a 1. Si las llaves primarias pasadas a la nueva tabla se llaman llaves foráneas. La relación 1 a 1, esta relación se distingue en un modelo entidad-relación porque su cardinalidad entre las dos entidades está asignada por 1, puntitos 1. Ejemplo, entonces vamos a mirar con este modelo entidad-relación que tomamos del mismo ejemplo que les he dicho, dice un acta de inicio genera un contrato. Entonces, transformación relación 1 a 1. Cuando se tiene una relación de este tipo, se envía la llave primaria de una tabla a la otra tabla que participa de la relación. Se envía la llave primaria que se considere sea más relevante para enviar a la otra tabla. Entonces, en el esquema relacional, ¿cómo quedaría? TBL contrato, ¿cierto? Abrimos paréntesis, con código, ¿cierto? Con valor, con fecha y con tipo, sabiendo que con es porque nos estamos refiriendo a la tabla contrato. Y tabla act inicio, donde está add código, add fecha, add descripción, TBL contrato con código. Entonces aquí es donde insertamos, ¿cierto? De la tabla contrato
insertamos aquí código como llave foránea. Fíjense que cuando mencionamos aquí contrato con código, tenemos que ponerle el TBL, que es el que me está identificando, que es de la tabla contrato, ¿cierto? El atributo con código, o sea, de la tabla contrato. Ponemos la llave primaria que está allá, acá la ponemos como llave foránea. Dice, para este ejemplo específico se ha pasado la llave primaria del contrato con código a la tabla acta inicio. Entonces vamos a mirar cómo queda en el modelo relacional. Entonces, se hacen los cuadros, ¿cierto? Se coloca el título de las tablas, tabla contrato, tabla acta inicio. En la tabla de contrato identifico la llave primaria que es con código, coloco el tipo de dato y los subrayo y coloco los demás atributos que son con fecha, con valor, con tipo. Coloco los tipos de datos para cada uno de esos atributos. Y tabla acta inicio igual, add código, lo subrayo porque es la llave primaria, TBL contrato, entonces acá pongo, como ven, de la tabla contrato, pongo con código, que es código del contrato, lo pongo aquí como llave foránea, entonces lo identifico con FK. Luego coloco los demás atributos, add fecha y add descripción, ¿cierto? Cada uno con su tipo de dato. Y como vemos, tenemos el rombito y está blanquito en los dos lados porque es de 1 a 1. ¿Listo? En la tabla inicio se incluye la clave primaria de la tabla contrato con código quedando como llave foránea. No olvidar que siempre que se pase la llave primaria de una tabla a la otra hay que poner el TBL, ¿sí? TBL porque es el que me está indicando que hace parte de la tabla contrato. No olvidar cuando vayan a hacer este ejercicio en sus cuando vayan a pasar del MER al modelo relacional, ¿sí? Y relación 1 a muchos. Entonces acá vamos a coger el ejemplo de un ambiente de formación, allí puede ser orientado a varios programas de formación. Entonces, esta relación se distingue en un MER porque su cardinalidad entre las dos entidades está designada por 1, puntico, puntico, M. Dice transformación relación 1 a muchos. Cuando se tiene una relación de este tipo, se debe colocar o enviar la llave primaria de la tabla que tiene la cardinalidad 1 a la tabla que tiene la cardinalidad a muchos. ¿Sí? Transformación a esquema relacional. Entonces, nombramos la tabla, TBL ambiente, donde AMP código es la llave primaria y AMP nombre es el otro atributo que tiene. Y está la otra tabla, TBL programa formación, donde PRG es el for código de la llave primaria, PRG for nombre es el otro atributo y AM código es la llave foránea de la llave primaria de la tabla ambiente y aquí pasa a ser llave foránea. Aquí tenemos un error y es que no pusieron el TBL, ¿cierto? TBL, ¿cierto? Ambiente, AM código. Acá se debe corregir eso en el material de formación. Es TBL. Siempre debemos nombrar lo que yo les digo, la tabla a la que pertenece. Dice visualizar que la tabla TBL ambiente tiene como cardinalidad 1, por lo tanto la clave primaria de esta tabla es pasada a la tabla TBL programa formación. Transformación a modelo relacional. Notar que la clave de la tabla TBL ambiente es pasada a la tabla TBL programa de formación, la cual tiene su estereotipo como llave foránea. Entonces se crean las dos tablas nuevamente, TBL programa de formación. Profor código es la llave primaria del programa de formación, TBL ambiente, raya al piso, AM código es la llave foránea porque es la llave primaria de la TBL ambiente y programa proc for nombre es el otro atributo de la tabla de programa de formación. Y está la otra tabla que es TBL ambiente con su llave primaria que es AM código y con su atributo que es AM nombre. Entonces, como vemos, la llave primaria de ambiente es la que pasa a programa de formación. Donde tenemos que tener en cuenta que la que tiene la cardinalidad 1 pasa a la tabla que tiene cardinalidad muchos. ¿Listo? Que lo tengan presente. La que tiene 1 es la que pasa su llave primaria a llave foránea a la que tenga a la tabla que tiene
como cardinalidad muchos. ¿Listo? Esta es la forma de transformar esa relación uno a muchos. ¿Listo? Esto es a grosso modo lo que ustedes deben hacer con su proyecto, ¿cierto? Aplicar ese modelo relacional que tienen, modelo de entidad de relación que tienen, perdón, y pasarlo a modelo relacional. ¿Cómo ustedes me deben entregar la evidencia? Entonces así, este es un ejemplo de evidencias que he recibido antes. Por ejemplo, acá está el sistema FENIX, Sistema de Administración de Información de Estructuras Eléctricas y de Telecomunicaciones. Acá se listan las tablas, como ven, el nombre de la tabla, están los ítems de cada uno de los atributos, o sea, se enumeran, están los nombres de los campos, el tipo de dato, la longitud, quiere decir que, por ejemplo, para la cédula, cuántos números se van a poder recibir en esa celda, ¿cierto? Cuántos números se van a recibir allí, o sea, cuántos pueden digitar, digámoslo así. Y el tipo de llave, si es llave primaria, llave foránea, o si no tiene ninguna llave ese campo en la tabla. Así es como me deben entregar la evidencia, todas las tablas de su proyecto formativo, según lo que hayan hecho en el modelo de entidad de relación. Y este de acá al lado derecho es el por qué necesitamos hacer esto primero. Esto del lado derecho es la forma en cómo se ve una tabla ya hecha en un gestor de base de datos. Entonces, como ven, se listan los ítems, se lista el nombre de la tabla, la columna, el tipo, si acepta nulls o no, el largo, ¿sí? Y la precisión. Así es como la vamos a ver ya en un gestor de base de datos. Entonces, esto nos ayuda para que más adelante podamos hacer esto con facilidad porque yo ya lo tengo diseñado, ¿cierto? En una tabla. Entonces, ya cuando vaya a hacer la tabla, ya tengo los datos claros. Y ya cuando lo vaya a pasar aquí al gestor de base de datos, ya tengo qué tipo de dato es, ¿cierto? A qué tabla pertenece, cómo se llama la columna, ¿cierto? O el atributo que tiene esa tabla. Entonces, ese es el fin de hacer todo esto. Pero para poder llegar a hacer este cuadro, yo tengo que hacer lo que hice anteriormente con pasar del MER al modelo relacional. ¿Listo? ¿Qué voy a recibir? Como les dije, el Excel, pero tengo que revisar en un documento de Word que ustedes me hayan hecho el ejercicio, haber hecho la técnica, porque para poder saber qué tipo de llaves tuvieron que haber pasado el MER al modelo relacional. Entonces, yo espero que hagan así la evidencia. Por favor, me envían el Excel, pero también los pantallazos de que se pasó el MER al modelo relacional, bien presentado el documento con normas APA, todo, para yo poder revisar el ejercicio que esté completo y que lo hayan hecho, que me interesa es que ustedes aprendan a pasar del MER al modelo relacional. ¿Listo? Esto para la primera parte. Para la segunda parte, que es la elaboración de las interfaces. Entonces, ¿qué es una interfaz? Entonces, la interfaz de usuario GUI, que es Graphic User Interface, es el entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. ¿Sí? Es lo que nosotros hacemos todos los días cuando ingresamos a un computador. Si no fuera así de gráfico y de visual, muy probablemente nosotros no estaríamos interactuando con computadores porque sería demasiado aburrido. Dice, a mediados de los 70, las GUI comenzaron a sustituir a las interfaces de línea de comando CLI, y esto permitió que la interacción con las computadoras fuera más sencilla e intuitiva. Para ejemplificar de un modo más simple, veamos la diferencia entre una interfaz de línea de comando y una interfaz gráfica de usuario. Entonces, como podemos ver ahí al lado derecho, el CLI de Windows era así anteriormente y todavía está el DOS, donde nosotros podemos hacer muchas cosas por allí. Entonces, esa era la manera en la que antes nosotros podíamos acceder a un computador y hacer cálculos, y bueno, hasta gente podía hacer pequeños dibujitos allí con esa línea de comandos. Pero ahora, pues gracias a Dios, a que se ha crecido en la tecnología, en los avances del software, podemos ver que las guías son como las vemos ahora, con Windows, muy gráficas, intuitivas, tienen usabilidad, tienen accesibilidad, son atractivas para nosotros como usuarios. Y tenemos que tener algo muy presente, que es lo que dice acá al lado derecho, que dice: una buena guía no solo es importante para los programas, sistemas operativos y aplicaciones. Se estima que el 68% de los visitantes que abandonan un sitio web
Lo hacen debido a que la experiencia de usuario, incluyendo la interfaz, no está optimizada para sus necesidades y expectativas. O sea, esto es muy importante. Sí, lo gráfico podemos ver que es la comunicación entre el usuario y el sistema de información. Esto tiene que ser analizado, bien pensado, que como lo digo, cumplan como con unos estándares y unos consejos, por ejemplo, que podemos ver a continuación con cómo crear una buena interfaz gráfica de usuario, que cumplan más o menos, ustedes pueden sentarse y pensar que más o menos cumplan con estas condiciones. Ser sencilla de comprender y usar. La curva de aprendizaje es acelerada y es fácil recordar su funcionamiento. Los elementos principales son muy identificables. Facilitar y predecir las acciones más comunes del usuario. La información está adecuadamente ordenada mediante menús, iconos, barras, etc. Las operaciones son rápidas, intuitivas y reversibles. La interfaz expresa claramente el estado del sistema o las operaciones y brinda elementos de ayuda. La navegabilidad y la usabilidad son óptimas. También viendo la accesibilidad, ¿no? Ahorita uno tiene que empezar a pensar en la accesibilidad a todo usuario, ¿no? Hay personas que son invidentes, hay personas eh, que son no oyentes. Entonces, si queremos meternos en esta vanguardia de las GIS y que tengan esa accesibilidad, debemos pensar en que cualquier persona puede acceder a ella, ¿sí? Que sea útil para todas las personas. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo tenía que generar un documento de una página del gobierno y no podía porque me decía el identificación y fecha. Y yo decía, pero ¿qué fecha? Fecha de nacimiento, fecha de hoy, fecha de expedición de la cédula. O sea, no sabía qué fecha poner porque ahí decía fecha, pero no decía, y le digitaba una y le digitaba la otra y le digitaba la otra y no pude. No pude saber qué fecha era la que me estaba pidiendo el sistema para generar ese documento. No pude generar el documento porque no supe qué fecha era la que solicitaba. No había un manual, no había una guía, no había, digamos, si yo había digitado mal la fecha que me dijera, es la fecha de tal, si es la fecha de expedición o es la fecha de nacimiento. Entonces, hay que nosotros pensar en todo eso. Y si ustedes han tenido experiencias en páginas así, entonces ustedes recuerden eso. Lo que ustedes hagan como interfaz gráfica de usuario, deben pensar siempre en el usuario, en la persona que se va a sentar allí. No pensemos desde nuestro punto de vista porque nosotros estamos haciendo el trabajo para un cliente. Los que van a usar el sistema son otras personas, no somos nosotros. Entonces, para realizar esas interfaces es indispensable tener la opinión del usuario final, de la persona que se va a sentar ahí. Si es inventarios, entonces del auxiliar de inventarios, bueno, del jefe de bodega, qué sé yo, bueno, de tantas personas que pueden acceder a estos sistemas de información. Ustedes tienen que contar con la opinión de ellos, ¿sí? Ustedes tienen que reflejar los requerimientos, pero tienen que saber que es para otras personas y tenemos que contar con su opinión. Si ellos nos dicen, no sirve, no encuentro, no sé cómo acceder a tal cosa, no sé cómo acceder a tal formulario, no sé cómo generar un informe. Entonces tenemos que pensar en todo eso, que sea intuitiva, que sea gráfica, pilas con los colores. Recuerden que estamos trabajando con una empresa que tiene una identidad corporativa, entonces aquí ya tenemos que empezar a aplicar esto, que si es azul rey, pues ese es azul rey, no es azul cielo, ¿sí? O si ellos ya tienen eh, un registro de cuál es el color exacto para nosotros poder aplicarlo, pues sería mucho mejor. ¿Sí? Si allá se trabaja con blanco y azul, usted no vaya a poner rojo y blanco. Entonces, todo eso es lo que debemos pensar en las interfaces. Si tienen un logo, si tienen, bueno, tantas cosas de identidad corporativa que puede tener una empresa, si ellos manejan eso, pues tratémoslo de vincular de una vez en la interfaz para que haya identidad de una vez con la empresa a la que se le está haciendo el sistema de información. Listo, eso es lo que yo les recomiendo. Y siempre, para esto, el usuario es indispensable porque él es el que va a trabajar con el sistema. Entonces, el ejemplo que tenemos en el material del curso es el siguiente. Por ejemplo, está el caso, para esto se necesitan los casos de uso, ¿sí?
el diagrama que ustedes ya debieron haber hecho, y recuerden que los casos de uso se documentan. Los casos de uso se documentan, y este que podemos ver aquí es la documentación de un caso de uso. Lo aplicamos para la primera evidencia que vimos de caso de uso, ahí aprendieron a documentar el caso de uso. Entonces, por ejemplo, dice descripción del caso de uso. El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicie el ingreso de estos. ¿Cuál es la precondición de este caso de uso? El paciente no se encuentra registrado en el sistema y tiene la documentación necesaria para poder ser registrado en el sistema. O sea, esa es la precondición. No está en el sistema, bueno, entonces se puede registrar. En la secuencia normal, el paso 1 es el siguiente. El sistema muestra al personal médico una interfaz para que se ingresen los datos del nuevo paciente. Entonces, ese formulario debe tener los siguientes datos: identificación, nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo, género, tipo de sangre, nombre acudiente. ¿Cuál es el paso 2? El personal médico ingresa los datos del paciente. Paso 3, el sistema valida inicialmente si el documento de identidad del nuevo paciente no existe en el sistema. Si no existe, registra al nuevo paciente. Y 4, el sistema informa al personal médico que el paciente ya ha sido ingresado al sistema. ¿Listo? Esos son los pasos normales para registrar un paciente en el sistema. ¿Cuál es la poscondición? El paciente queda registrado en el sistema. ¿Y cuáles son las excepciones? Entonces miremos que para el paso 3 hay 2 excepciones. La primera es que si el sistema detecta que ya existe un paciente registrado con ese documento de identidad, procede a informar al personal médico, al médico. Estos deben modificar y actualizar si es necesario. O sea, ahí tienen que mostrarle una ventanita que dice que ya el usuario ya está registrado. Y 2, si ya existe la persona en el sistema, se procede a cancelar el registro del paciente y se termina el caso de uso. O sea, en la primera excepción, que él ya está registrado y que permita modificar alguno de los datos si es necesario o actualizar la información del paciente. Y si no, y si ya existe, está actualizado, no tiene nada que modificar, entonces listo, el paciente ya está registrado y se termina el caso de uso. ¿Qué se debe hacer? Entonces el primero es crear un prototipo en una hoja de papel. Por favor, no lo obvien, ¿sí? Yo sé que la mayoría de estos de una vez va a empezar allá en alguno de los dos programitas, ya sea Balsamiq Mock o GoMocketBeer, de una vez pasan este paso. Yo les recomiendo que lo hagan en papel, ¿sí? Hagan este ejercicio en papel, analícenlo, piense bien cómo van a ser los formularios, cómo van a ser las interfaces, cómo va a ser la presentación de esas ventanas al usuario. Es lo que yo les recomiendo. Háganlo en papel. Ya una vez seguros, lo pueden ya registrar en el programita que nos permite hacer este tipo de prototipos. Entonces, lo crean en el papel y luego se crea la interfaz utilizando una herramienta software desde GoMocketBeer.com. En el documento de apoyo llamado Crear interfaces GoMocketBeer se muestra el paso a paso de la creación de la interfaz, de la siguiente interfaz. O sea, en el laboratorio, allí están los videotutoriales para que ustedes revisen, y también está en el de Balsamiq Mock para que por favor lo revisen y puedan mirar cómo se hacen las interfaces y cómo se manejan los dos programitas. Y están también los descargables para que ustedes los revisen. Estos son más ejemplos de interfaces hechas en GoMocketBeer y en Balsamiq Mock. Entonces, para que ustedes los revisen, por ejemplo, nombran el caso de uso y ponen ahí abajo el PNG o el JPG con la interfaz realizada en estos dos programas. En alguno de los dos, listo, no es necesario que sean los dos, en alguno de los dos. Está, por ejemplo, este formulario para registrar datos de clientes, está este formulario para registrar datos de proveedores, está, por ejemplo, esta interfaz gráfica para cuando ingresen al sistema, está otro pantallazo de, digamos, al ingresar a los servicios logísticos y envío. Entonces, este es el pantallazo que aparece. Está, por ejemplo, este otro ejemplo de que se nombra el caso de uso, y está, digamos, el formulario que debe ingresar. O sea, el pantallazo que aparece cuando se va a agregar un registro.
¿Sí? Esos son los ejemplos de lo que ustedes deben realizar como punto 2. Ahora pasamos a lo que es la evidencia 3, que es el foro temático, cómo diseñar prototipos y modelos de bases de datos. Entonces, de acuerdo con la experiencia del aprendiz en determinar la estructura lógica del sistema de información, se plantea este foro que pretende generar discusión acerca de la construcción del prototipo del sistema de información y el diseño de la estructura de la base de datos con base en los requerimientos funcionales del sistema. Una vez se haya apropiado los conocimientos provistos en los materiales de la actividad de Proyecto 4 y se hayan realizado las evidencias de conocimiento y producto, el aprendiz deberá participar en un foro para responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué cree usted que es importante la creación de prototipos del sistema de información para el usuario final? ¿Es posible representar la totalidad de los datos de una empresa con el modelo relacional? Sin la realización de prototipos se puede hacer un buen diseño de las interfaces del sistema. ¿Cómo manejar los datos no estructurados como fotos y videos? ¿Cómo hacer las interfaces de usuario más amigables e intuitivas? ¿Cómo hacer interfaces de usuario para personas con limitaciones visuales? ¿Cómo aplicar el patrón MVC en el desarrollo de un sistema? Presente un ejemplo. ¿Es aconsejable permitir la redundancia de datos para aumentar el rendimiento de un sistema? ¿Cómo debe interactuar el usuario con el sistema informático? ¿Cómo se debe presentar la información del sistema informático al usuario? Posteriormente debe ingresar al foro que se encuentra en el menú principal de la plataforma y ubíquese en el área de actividades e ingrese al enlace fase diseño. Allí encontrará el enlace para participar en el foro temático donde debe socializar sus respuestas con sus compañeros. Además de hacer su participación, revisar los aportes de al menos 2 compañeros a quienes deberá formular realimentación, argumentación o inquietudes sobre sus participaciones y propuestas planteadas. Recuerden aplicar la rúbrica TIGRE y pues realizar esta última parte que es comentar la participación de sus compañeros. Recuerden que el fin de un foro temático es generar discusión. Y pues ustedes pueden leer alguna de las respuestas de ellos y darles su opinión si están de acuerdo o no. Entonces, para participar en el foro, vamos a la herramienta foros, buscamos el foro cómo diseñar prototipos y modelos de bases de datos, leemos la secuencia, ¿cierto? Donde están las preguntas. Ustedes pueden escribir las preguntas en un documento de Word, generar la respuesta, copiarlas y pegarlas aquí al activar el texto enriquecido y luego dar clic en responder. ¿Listo? Y ya esa es la participación del foro. Recomendaciones: enviar las evidencias según cronograma de actividades de la fase 3 diseño. Aprovechar el espacio del foro de dudas e inquietudes para recibir orientación en el desarrollo de las evidencias y no la mensajería interna. Por favor, ya les dije desde las últimas sesiones, no utilicemos la mensajería interna porque al hacerme seguimiento me dicen que pues yo no estoy como animándolos a que usen el foro de dudas e inquietudes. Entonces, porque la mayoría usa la mensajería interna. Entonces, por favor, el foro de dudas e inquietudes para cualquier pregunta, lo que necesiten, por allí, por ese medio de foro de dudas e inquietudes, área técnica. Y próximamente se realizará el comité de evaluación y seguimiento, entonces se recomienda estar al día en todo lo antes posible, aunque ustedes ya saben que los que serán citados a ese comité, serán más que todos los que no aprobaron la fase 1 de identificación. Conclusiones: dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, con la tutora Nora Osorio, realizar los laboratorios, fecha límite de envío de evidencia 2, el 5 de abril, fecha límite de envío de evidencia 3, 8 de abril. Y realizar las evidencias en la plantilla Normas APA séptima edición, la que compartió el profe Omar. Listo, ahora ya pasamos al espacio para las dudas e inquietudes. Voy a dejar de compartir. Y, acá me escribe una de Lisset, por favor, nos mandas el documento tipos de datos. No es un documento como tal, son 2 paginitas que quiero compartirles, donde están allí los tipos de datos, porque yo mirando, revisando bien el material, no veo dónde está lo de los tipos de datos, y eso es muy importante para que ustedes puedan identificar cuáles son los tipos de datos. Esa es una, y esta es la otra.
bueno, voy a empezar a mirar. Bueno, levanten la manito los que vayan a participar del tiempo de las preguntas. Y voy a ir mirando acá el chat mientras tanto, mientras van alzando la manito. Vivi, por favor, nos mandas el documento de tipos de datos. Ya se lo acabo de enviar. Profe, en el foro de dudas e inquietudes le puedo preguntar sobre los cursos de la Equidin. Bueno, Dayana, yo sinceramente no estoy empapadísima de ese tema de los cursos de la Equidin. Sé que es una opción que nos da el SENA. Sé que ustedes pueden hacer bastantes cursos allí, inclusive yo. Ya estuve revisando algo de la Equidin. No tengo una información a profundidad, pero me puedes hacer la pregunta allí y yo miro a ver cómo averiguamos, o si no te doy, o sea, te enlazo con alguna persona que esté más empapada de esa temática que yo. ¿Listo? Me puedes hacer ahí la pregunta y yo averiguo a ver quién nos puede. Si no la sé, pues averiguo quién nos puede ayudar con las preguntas de la Equidin. Dice, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Yo envié las evidencias. Listo, esperemos a que entren. Vayan haciendo sus preguntas, las preguntas que tengan en el chat, o alcen la manito y yo con gusto los voy respondiendo las preguntas. Estaba leyendo una pregunta, pero no alcancé. Creo que alguien decía que ya había enviado las evidencias, pero no se las habían calificado. Próximamente serán calificadas, yo creo que entre hoy y mañana. Listo, las que enviaron al fin de semana, entre mañana y pasado mañana, más bien. Listo, Dayana, muchas gracias a ti por tu asistencia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, inquietud? Porfa, les recomiendo que tengan en cuenta lo que les digo acerca de enviar las evidencias a tiempo, sobre todo en esta fase de diseño, que en mi experiencia como instructora en esta fase de diseño a veces desertan mucho porque son bastantes evidencias y son un poquito complicadas. Entonces, porfa, traten de Sí, Julián. Julián me pregunta, profesora, ¿puedo dejar el campo de número telefónico como carácter en vez de integer? Pues como ese campo no se va a hacer operaciones matemáticas. Sí, sí, Julián, es como carácter. Dice Cindy, buenas profesora, no entendí qué es la longitud en las tablas y tenemos que enviarle el bosquejo de la interfaz en papel. Cindy, la longitud es, por ejemplo, creo que la cédula colombiana tiene 10 caracteres, ¿cierto? Va en 10 caracteres, 10 dígitos, ¿cierto? Creo. Entonces, por ejemplo, Cindy, eso es la longitud. Digamos, cuando vamos a entrar el ID de un usuario, ¿cierto? La cédula o su identificación. La longitud son cuántos números voy a permitirle a ese registro que tome. ¿Sí? Digamos en la cédula colombiana, digamos que es 10, no estoy segura si son 10. Entonces, en el ID yo puedo poner longitud 10, o si tú quieres poner 15, digamos. O sea, son el número de caracteres que podemos, que puede ingresar la persona que hace el registro. Y si tenemos que enviar el bosquejo de la interfaz en papel, no es necesario enviarlo pues, en papel. Pueden tomar, digamos, una foto a los bosquejos de papel que hagan, si quieren, sí, lo pueden hacer. Si lo hacen en papel, tomen las fotitos y la ponen ahí en el documento Word. Dice, ok, profe. Profe, yo ya leí el material de apoyo, pero no me queda muy claro. ¿Hay alguna información adicional que me pueda recomendar para poder empaparme mejor del tema? ¿Leíste el material de formación o el material de apoyo? Porque el material de formación es el que yo abordé hoy. Y el material de apoyo es el otro que también es buenísimo. En el material de apoyo hay unos videotutoriales que pueden observar también que abordan la temática de diferentes expertos de diferentes partes del mundo. Entonces,
te recomiendo esos videos, no sé si eso fue lo que viste o viste el material complementario. El que yo abordé hoy es el material de formación y el otro material que es el material complementario de apoyo, ahí se pueden apoyar también. En YouTube también hay bastante información acerca de lo que es el modelo relacional e interfaces gráficas. Entonces, les recomiendo ver varios videotutoriales. Y obviamente sumar a los laboratorios. En los laboratorios también los videotutoriales son buenos. Jorge me dice, instructora, ¿le podemos enviar borradores de las evidencias días antes de la entrega? Sí, Jorge, lo pueden hacer por el foro de dudas e inquietudes del área técnica. Y yo puedo ir revisando. No lo pongamos como obligatorio, sí, dice, pero los bosquejos es obligatorio enviárselos. No, yo sé que la mayoría se salta ese paso. O sea, yo lo recomiendo porque con eso cuando vayan ya el programita, ya sea Balsamiq Mocus o Mockilbeard, ya tienen algo claro, ya no van a ir como a la loca a mirar dónde pongo qué. ¿Sí? Yo lo recomiendo hacerlos, yo. No es obligatorio, es opcional, ustedes mirarán cómo trabajan, todos tenemos estilos diferentes, o sea, yo no los puedo obligar, es que sí tienen que hacer los bosquejos, es lo que yo recomiendo, pero si ustedes quieren hacerlo directamente en el programa, háganlo. Yo lo digo es porque es una buena técnica, pero no, yo no les impongo que tengan que hacer los bosquejos obligatoriamente en papel. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo claro? O bueno, las preguntas irán surgiendo mientras vayan haciendo el ejercicio. Van a ir surgiendo las preguntas. Entonces, a medida que les vayan surgiendo las preguntas, me las escriben en el foro de dudas e inquietudes del área técnica y yo con gusto estoy allí para ayudarles. ¿Listo? Entonces, yo creo que es todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Aprovechen esta Semana Santa, yo sé que son días de descanso, pero pues yo los insto y los animo a que al menos los 3 primeros días que no son festivos, adelanten algo de esta evidencia para que el lunes de pronto la puedan enviar a tiempo. Y ahí voy a estar ahí, yo el lunes, martes y miércoles voy a estar ahí pendiente, revisando a ver de pronto si ustedes envían avances, ¿listo? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Estoy para servirles. Escriban las dudas en el foro de dudas e inquietudes. Ninguna duda es tonta, como les he dicho yo. Escriban lo que necesiten y yo estoy allí para ayudarles, para orientarles, para que puedan hacer la evidencia y que puedan entender la temática sobre todo. ¿Listo? Gracias y buena noche a todos.